exactamente. Un truco técnico que nos habíamos contado. Perfecto, nada. El ridículo siempre es mejor hacerlo sin altavoz. Bien, entonces, bueno, me suele gustar hacer un pequeño resumen de la vida del autor antes de llegar a la obra, pero bueno, naciste en el 71, eso es una vida. Entonces, bueno, empezaste en el 88 haciendo cómics. En el 99 haces una obra que está inédita aquí, yo lo digo por si acaso hubiera así gente del mundillo editorial, que es la fealdad de Fabiano Gorila, que creo que tiene un componente autobiográfico, ¿no? Sí, sí, sí. Esa historia, ¿te gustaría verla editada en España? ¿Te sientes orgulloso de ella? No odiaría verla publicada. Me encantaría verla publicada. Bien, hiciste muchas historias cortas antes de dedicarte al formato, digamos, de la novela gráfica, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras entre las historias breves de tus inicios y las que posteriormente has desarrollado de formato largo? Hola, gracias por venir. No sé si hay una diferencia en lo que se podría entender la concepción de cada una de ellas, porque creo mucho en los relatos cortos, en la potencialidad de los relatos cortos. De hecho, algunas de las mejores historias que he leído en mi vida han sido historias cortas, tanto en el campo de la literatura como en el campo del cómic. Y la implicación que tengo en hacer cada uno de los tipos de relatos es exactamente la misma. Y la verdad es que sí, últimamente han salido más historias largas que eso, pero en realidad estas historias cortas siempre han sido hechas en paralelo que las historias, junto con las historias más largas. O sea, mientras producía Tungsteno, producía las mismas historias cortas, o cuando los álbumes de historias cortas estaban siendo publicados, era exactamente la época en que estaba escribiendo Talco de Vidrio. Así que nunca hubo una separación entre las dos dinámicas de trabajo. Puedo trabajar en varias cosas al mismo tiempo y me interesan las dos de igual manera, porque, como he dicho antes, creo de verdad en la potencialidad de las historias cortas de la misma forma en que creo en la potencialidad de las historias más largas. Así que lo que hay es un proceso continuo de trabajo en que varias historias van siendo producidas a la vez y es así. No veo una separación entre las dos etapas de producción. En el año 2002 te vienes a vivir a Barcelona y presentas un proyecto junto a Jorge Zedner y Montecarlo, que es el que te dejará, digamos, atado a la ciudad durante unos cuantos años, porque como siete balas... Set by Boxford. Eso es. Bueno, son siete balas, siete álbumes. Una bala por álbum. Eso es. Que te ocupan hasta el 2012. Efectivamente. Se supone que es un compromiso de larga duración. Bueno, ¿qué recuerdo guardas de esta serie en la que tú no escribías, pero en la que supongo que te implicaste de un modo, porque siete álbumes y 9 años? Es que ni siquiera es un recuerdo, es que hace parte de lo que yo comprendo hoy como producción. Es que ni siquiera me distancio mucho de estos momentos. Sí, gracias a esto he podido instalarme de una forma más tranquila en Europa.
Y han sido años muy intensos porque gracias a esta producción también he sido capaz de producir otros álbumes como con una propuesta particular, una propuesta autoral. Así que Oxford también hizo parte de esta dinámica de trabajo en que varias obras van siendo producidas a la vez. Entonces no me siento para nada distanciado de esta obra tampoco. Es una obra, sería interesante decir, es una obra que tiene una particularidad añadida, que es que el personaje, desde el punto de vista del guión, está basado en el padre de Zentner, mientras que su apariencia está basada en mi abuelo. Así que para nosotros dos siempre ha sido algo muy cercano, muy querido. Y durante estos años también trabajaste en animación. Sí, también. De eso sí que no he conseguido encontrar gran información. Así como podríamos estar hablando, y podríamos estar esta hora hablando de 7 balas para Oxford, porque hay información suficiente, de tu trabajo en animación. Trabajaste en Estudio Mariscal. Sí, efectivamente. Y creo recordar, vamos a ver... Chico y Rita, estuve en Chico y Rita. Eso, o sea, estuviste en Chico y Rita. Sí, también, haciendo creación de personajes y dirección de clean y todas estas cosas. Y más recientemente estuve involucrado en un proyecto también de Mariscal con Fernando Trueba llamado They Shot the Piano Player, que cuenta la historia de un pianista brasileño que hacía parte del grupo de Vinícius de Moraes, que ha sido encarcelado, torturado y asesinado por la dictadura argentina en el 76, y su cuerpo ha desaparecido. Y la película es una película documental que va a hablar con gente que ha sido cercana a él, los músicos que tocaban con él en la época, gente como Chico Buarque o Caetano Veloso o Milton Nascimento. Es gente que participa en la película. Trueba ha podido entrevistarlos a lo largo de 20 años, 10 años, entre 10 y 20 años, y ha sido un proyecto muy potente, muy potente. Bueno, Francisco Tenorio Jr. Exactamente, sí, ¿no? Exactamente. Y tiene que llegar a los cines, yo creo que este año, igual, septiembre, octubre. Eso explica por qué no encontraba yo nada todavía en internet. Estaba yo buscando y decía, pues no sé, ¿qué pasó con el proyecto? Ya está. Bueno, misterio resuelto. Otra cosa que me sorprendió mucho de tu producción es que tienes también una novela. Sí. Una novela, El Deserama, ¿no? En la que también, bueno, comparte... Toda tu obra personal, la que tú escribes, trata sobre Brasil, a pesar de que llevas 21 años. 21 años fuera de Brasil. Quizá no es a pesar, quizá precisamente para hablar de tu tierra igual es mejor alejarse un poco, ¿no? Pero... Yo no estoy de acuerdo con eso. Mi forma de comprender Brasil, o el Brasil que está plasmado en mis historias, no es el Brasil que está delante mío. O sea, yo no trabajo a partir de la observación, porque esto implica inevitablemente una distancia entre quien observa y aquello que es observado. Yo jamás trabajo a partir de la distancia. El Brasil que está presente en mis historias es el Brasil que está conmigo, es el Brasil que me ha formado como persona, que me ha formado como ser humano. Son esta cantidad de referencias que me han constituido como individuo. Así que el factor geográfico no tiene ninguna influencia en esta dinámica, porque cuando hablo de Brasil hablo de mí todo el tiempo. Bueno, yo creo que todos los autores en el fondo hablan de ellos, luego construyen historias alrededor, pero bueno, eso es la autoría, ¿no? Si no, ¿cómo sería distinta una obra de otra? ¿No? Vamos a hablar ya, porque no quiero aburrir aquí a nuestra audiencia con demasiadas digresiones, sobre lo que es nuestra obra, la obra que nos ocupa hoy. Escucha, hermosa Marcia, que a mí me parece, he leído tus obras anteriores editadas en España, me han encantado,
Y esta me parece que es maravillosa, es decir, no es ni mejor ni peor, es distinta, pero es maravillosa. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, has hablado en muchas ocasiones de esto, pero sigue mereciendo la pena oírlo. El color de la obra es quizá la principal diferencia con las obras anteriores editadas. Y es un color, en un principio hay una cosa que es chocante, y es que uno esperaría encontrar colores tostados en los mulatos, un color más... Pero no, tú el código de colores está totalmente alterado. Y me encantó leer el por qué habías usado ese código de colores, y quiero que compartas con la gente el motivo de que los colores de esta obra tengan su propia personalidad. Sí, la idea era crear una metáfora con la desconexión con la realidad que hay hoy día a nivel mundial, debería decir, y a nivel brasileño en particular. Es una desconexión que yo creo que viene de la dificultad que mucha gente tiene de filtrar la buena información, de la cantidad de información a la cual la gente puede acceder hoy día, sobre todo por internet, y eso hace que mucha gente se encierre en algunas burbujas que tienen el objetivo mucho más de corroborar o de suscribir sus visiones de mundo, sin que necesariamente estas visiones estén ancladas o tengan ninguna relación con la realidad. Es una actitud que yo creo que hace que gente como... Ya he hablado muchas veces de ello, pero es una actitud que yo creo que hace que gente como Bolsonaro o Trump hayan podido acceder a los puestos más altos de la administración pública. Y es algo con lo cual tendremos que aprender a tratar, ¿no? Cómo comunicarnos con la gente de una forma que no nos aleje de lo que es el diálogo objetivo de la constitución de una sociedad que vaya a estándares de vida conjunta que sean más justos para todos, ¿no? Creo que la batalla de la comunicación es algo que aún estamos aprendiendo con lo cual aún estamos aprendiendo a lidiar, ¿no? Y por otro aspecto, los colores son muy básicos. Hay solamente 28 colores en la paleta. Y son colores muy ácidos, porque yo tenía la intención de que hubiese una acidez en la experiencia de la lectura. Al reducir los colores a una paleta tan corta, esto hace que el dibujo tenga que estar pensado para, de alguna forma, suplantar las lacunas que deberían de ser rellenadas por una gama mucho más amplia de colores, ¿no? O sea que todo es una estrategia de combinaciones que me parece muy interesante en la hora de montar esta especie de puzzle, ¿no? Que es esta engrenaje codificada de la constitución de los cómics pensados de esta forma. Yo, que soy un tío muy astuto, empecé a mirar y dije, tiene una textura como orgánica, esto seguro que lo ha hecho con no sé, pues acrílicos, ¿verdad? Entonces, bueno, Photoshop. Photoshop, sí. Photoshop. No hay ningún papel involucrado en la producción. No, lo digo porque es buenísimo. A mí me encanta a veces hay una especie de prejuicio contra las herramientas digitales, y en realidad el prejuicio debería estar contra el uso torpe de las herramientas digitales, que es algo que verdaderamente es casi encarcelable, ¿no? Pero cuando se usa así de bien, ¿no? Cuando además incluso para aplicar originalidad
a un color, se puede esgrimir una tesis, ¿no? Es maravilloso porque uno vuelve a mirar el cómic y dice, ah, claro, sí, efectivamente. Y da para una segunda lectura, esta vez ya sintiéndose un poquito más listo. Bueno, ahí, hablando de eso, hay un uso muy puntual de la línea de negro, un poquito para marcar... definir, ¿no? Lo mínimo posible. Y justo. Es parte de el elegir qué línea dejas y qué línea pones, me imagino que es un poquito... Es intuitivo, pero sí, el dibujo está hecho con los colores. El dibujo son los colores, porque cuando concebí el cómic quería transmitir de alguna forma que todo se expresara a partir de una explosión de colores, ¿no? Entonces no había ninguna línea en la construcción del dibujo. Las líneas se han añadido bastante después, solamente como un elemento definidor a lo mínimo necesario, ¿no? ¿Desde cuándo trabajas en digital? Porque las anteriores obras, ahora ya, si me dices que tu Steno te la hiciste también digital, pero... No la línea, pero el tratamiento de grises es hecho de forma digital y con talco de vidrio también todas las tramas están hechas de forma digital. Yo siempre, desde finales de los 90 trabajo bastante con el uso del ordenador y todo esto. Me interesa bastante por el control que puedes llegar a tener del original y de la forma de presentarlo a la imprenta, ¿no? Sin embargo, tu dibujo, si hay una característica que yo creo que es definitiva de él, es que es un dibujo que tiene una cierta espontaneidad, no es un dibujo rígido. Entre tus referencias, como autores que admiras de niño, me sorprendía encontrar a Hergé Jacobs, ¿no? Bueno, pero Jacobs, ¿no? Que es como un poquito ese señor obsesionado ahí, ¿no? Y no lo veo en tus dibujos. Es que yo creo que igual nos habituamos a llamar influencias cosas que serían mucho más mimetizaciones de la línea de algunos autores. Pero las influencias, tal y como yo las entiendo, es algo mucho más amplio. Mira, Jacobs tenía una concepción del espacio que era especial porque daba la exacta dimensión de la movimentación de los personajes en un determinado entorno. O sea, es que creaba una mecánica del desarrollo de la acción que iba más allá de lo que es la aplicación de un personaje en un fondo, ¿no? O sea, que traía el fondo llevaba el fondo o los decorados o el entorno a la condición de personajes de la historia. O sea, aparte de crear toda una relación mecánica de la puesta en escena de los personajes en relación al entorno, que siempre me ha parecido magnífico. Es algo que la línea clara ha explorado mucho. Autores como Jean-Louis Floch también lo han hecho de una forma muy contundente. Y esta relación entre personajes y entorno es algo que me parece fundamental a la hora de posicionar los personajes en relación a sus experiencias diegéticas, por decirlo de alguna manera. Estaba buscando yo los textos de apoyo, no tiene. Tranquilidad, no tiene textos de apoyo de Jacobs ahí, describiendo todo lo que ocurre arriba, no. Pero... Eran textos fascinantemente reiterativos. Sí. O debería decir maravillosamente reiterativos. Bueno, volviendo un poquito a nuestra obra, escucha Formosa Marcia, Escuta. Escuta.
la canción que da título a la obra, yo la escuché ayer porque sentí la necesidad de... Yo eso. también. Y no en la versión de Claudia Viana, porque el disco que está aquí reproducido existe. Sí, existe, se puede comprar. Ya no se puede comprar, por desgracia. De segunda mano, ahí yo lo encontré. O tercera mano. Pero escuché una versión en YouTube de una cantante menos soprano, más pop, digamos, ahí que eso, que me pareció una versión digna, y sobre todo me sirvió para meterme un poquito en la relectura con otro espíritu. ¿Hasta qué punto la música ha jugado un papel importante en la creación de la obra? La música ha sido fundamental para la obra. Escuta Formosa Márcia é uma modinha de salão, como decimos em Brasil. Era um gênero musical muito popular en el Brasil, entonces colonia de Portugal en el siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX, cuando el país ya se había independizado. Es un tipo de música que igual viene de tradición austríaca, pero que llegó en Brasil por influencia francesa. Esta canción concretamente es una canción de autor anónimo que ha sido registrada por dos viajeros alemanes que habían sido invitados por el rey de Portugal a registrar las manifestaciones culturales de la colonia de entonces. Y gracias a ello tenemos el registro de la canción, ¿no? Porque sus partituras eran vendidas de forma un poco suelta en la época, o sea, era una sociedad que se estaba estructurando, así que tampoco había tiendas específicas de música o cosas como estas. Y es algo que me interesa particularmente porque me interesa todo que tenga que ver con la constitución de la cultura popular brasileña, ¿no? Y la cultura popular brasileña viene de este amálgama de referencias y fuentes culturales distintas, ¿no? Que vienen de Europa, vienen de África, vienen del entorno autóctono de Brasil, ¿no? Todo esto ha formado lo que hoy concebimos como cultura popular en Brasil. Tengo una pregunta que no tenía apuntada, pero que de repente la bossa nova es solo para los extranjeros, ¿verdad? No, no es verdad. Es que a mí me gusta la bossa nova, tengo unos cuantos discos de Jobim y de Vinicius, y el otro día leyendo un artículo, lo que tiene que leer el artículo del País, decía que eso en realidad de los brasileños les importaba una mierda, que eso nos interesaba a los europeos y a los americanos. No, esto no es verdad. Le interesa a los extraterrestres también. No, a mí me interesa mucho. Toda la historia de la bossa nova y su constitución como propuesta. Venía el artículo porque se acaba de morir la cantante, Astrud, ¿no? Pero que has dicho esto ahora y me he quedado así como diciendo, bueno, pues vamos a preguntar a alguien que sí que tiene autoridad para decirlo. Bien. No, a mí me interesa mucho, a mucha gente le interesa. Sí. Hasta hoy es muy, muy importante la bossa nova, ¿no? Pero lo que decía antes... Estábamos con la música, claro. La música y la cultura. Entonces, claro, todo lo que está en la formación de la cultura, de lo que entendemos hoy por cultura popular brasileña, me interesa. Y en el caso de esta historia, la historia viene de la intención que tenía yo ya desde hace años de crear una historia en torno a una madre que se tiene que subvertir su condición de madre para ser capaz de tomar una decisión extremadamente difícil para salvar a su hija, ¿no? Todos habéis leído el cómic, o sea que puedo darle spoilers, ¿no?
Bueno, en la grabación no queda claro que los que la vayan a ver lo hayan leído. Pero bueno, en fin, ya estáis leyendo. Cortad aquí, leedlo y luego seguimos. Entonces, se tiene que tomar una decisión extremadamente difícil para salvar a su hija, ¿no? Algo que pone en jaque su condición de madre. Pero ella solo lo es capaz de hacer porque ha tenido contacto con la canción. Es una canción que lleva su propio nombre. Por primera vez, cuando tiene contacto con la canción, tiene la posibilidad o tiene la perspectiva de estar en contacto con su propia fragilidad. Porque muchas veces, creo que todos compartimos la misma opinión, la vida no nos da otra opción que no ser fuertes, que no seguir hacia adelante, que no tomar decisiones que son que hacen que no demos oídos a las necesidades que tenemos como desde el punto de vista de la debilidad del ser humano, ¿no? Así que no por otra razón, muchas veces Marcia es comprendida como una mujer fuerte, una mujer capaz de lidiar con todos los problemas que la vida le impone, pero desde mi punto de vista Marcia es un personaje que probablemente no ha tenido la oportunidad de vivir su propia fragilidad. Y creo que esto es tener la oportunidad de vivir nuestra propia fragilidad es, creo, la única cuestión filosófica realmente relevante en el siglo XXI. Y creo que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener esta experiencia sabemos lo importante que es. Así que la importancia de la música viene de ahí. Es que yo creo de verdad que el arte tiene la capacidad de ponernos en contacto con lo más íntimo de nuestra humanidad. Y en el caso de Marcia ha sido así. El buen arte seguro. Marcia, que es el personaje que da nombre a la obra, la protagonista, es enfermera y vive en una favela. Yo esperaba que el personal sanitario de otros países viviera mejor que en España. Parece que no. ¿Ella quiere vivir en la favela o simplemente no tiene la posibilidad de salir de ahí? Es que la dinámica de las favelas es bastante más compleja de aquello que creemos, ¿no? Las favelas muchas veces se desarrollan alrededor de comunidades o, por ejemplo, antiguas fábricas o antiguas zonas obreras que desde la perspectiva de la decadencia económica se empiezan a sufrir un proceso de favelización. Pero eso no quiere decir que la gente que haya crecido ahí haya perdido la conexión con sus orígenes. Sabemos que Marcia es propietaria de un piso en la favela. No tenemos más datos sobre qué es lo que ha pasado con su vida con anterioridad, pero sabemos que ella es una propietaria, no vive de alquiler ni nada de eso, así que alguna estructura su vida ha tenido en años anteriores. Pero el proceso de favelización es algo que puede transformar un entorno o una comunidad de forma muy, muy rápida en Brasil, según y cómo vayan las oscilaciones de las políticas económicas, ¿no? Me doy cuenta de que la estructura de la historia relaciona mucho la economía, la política y la dictadura que sufristeis hasta el 85, creo que fue, ¿no? Sí. Eso implica que esta historia es heredera o sea, que la sociedad brasileña
de esta historia es heredera de una tutela violenta como cualquier dictadura implica, y que los personajes que han crecido, las personas que han crecido en ese entorno, digamos que se relacionan siempre con un código de tutela violenta que condiciona todo, ¿no? Sí, pero yo creo que es más que esto, porque creo que el último periodo dictatorial, es que hemos tenido otros, dictatorial que hemos tenido en Brasil, no ha hecho más que agravar un problema que se ha ido construyendo desde la formación del país como nación, ¿no? Que tiene que ver con la política promocionada por el Estado de la invisibilización de poblaciones que han sido esclavizadas a lo largo de siglos en Brasil. Una política que ha creado todo tipo de impeditivos a que estas personas pudieran acceder a la potestad de las tierras, pudieran acceder a tener sus propios títulos de propiedad. Es un contingente poblacional que ha sido alejado del proceso político por lo general y más recientemente de los beneficios de la democracia. Así que cuando se construye una sociedad dentro de esta perspectiva, no puedes tener otro resultado que no lo que vivimos actualmente en Brasil, donde una parcela más que significativa de la sociedad no está integrada en los beneficios del bienestar proporcionado por la democracia. Desde ese punto de vista, Marcia hace un poquito como de bisagra, ¿no? Está a medio camino, es enfermera, pero bueno, entiendo yo que es mulata, negra, ¿no? Negra. Trata con la gente pudiente que viene a ser Virginia o doña Cremilda, ¿no? Digamos que mantiene una relación que le da acceso a esa ayuda de abogados pero a la vez no ha conseguido despegarse de sus orígenes porque precisamente por el color de su piel digamos que tiene muchas más dificultades para salir de las favelas, ¿no? Seguramente, pero no solamente Marcia, yo creo que toda la gente que ha nacido con el color que no toca, con el color que no es el color de las élites, sufre el mismo tipo de dificultad. Que es un tema, yo por eso antes cuando hablábamos del color, el color es distinto, pero no oculta la realidad. No, para nada, es decir, para nada. Todo el mundo ve claramente el color de la piel de los personajes, aunque no sea el que evidentemente identificaríamos como el real, ¿no? Hablando de los personajes un poquito, me fascina a Aloisio por lo poco que sabemos de él, pero por el camino que hace. No sabemos muy bien qué piensa, no sabemos muy bien, pero es un hombre valiente que acaba, spoilers, por luchar por... ¿Qué sería del mundo sin spoilers? que acaba por cambiar la historia al final, porque lucha por la persona a la que quiere, ¿no? Y de hecho, a mí la escena más emocionante, más maravillosa de todo el libro, para mí, es la escena en la que Aloisio se presenta delante de Marcia y Marcia hace lo que se espera de ella, es decir... Marcia hace de Jacqueline. Eso es. Pero, curiosamente, acaba bueno, no vamos a contar eso. Simplemente esa reacción humana... Ahora que has empezado... que lo lean. Esa reacción humana tan maravillosa que tenemos. O sea, yo creo que cualquiera que haya tenido una discusión con alguien a quien quiere y a quien pretende alejar de sí, sabe que es así. Es decir, esa realidad de
de cómo decimos una cosa, pensamos otra y acabamos haciendo una tercera, me parece que es maravillosa porque resume perfectamente a los personajes. Suerte que yo nunca he pasado por eso. En mi caso ha sido pura casualidad. Hablando de más personajes, Jacqueline es igualmente fascinante porque empieza siendo un personaje que es la antítesis de Marcia, ¿no? y acaba encontrando su propio camino de la forma más sorprendente. No vamos a hacer ya más spoilers, pero una de las cosas que sorprende de la obra y que a primera vista no se encuentra es que los personajes tienen una enorme capacidad de redención. Todos encuentran más o menos su camino, excepto los que, digamos, pueden perder la vida por el camino. Es decir, hay mucha redención para ellos. Desde ese punto de vista es un relato optimista. Es lo que yo suelo decir. Al avance de la historia no le importa si somos optimistas o pesimistas. La historia sigue. En esta etapa de la vida de estos personajes, podríamos entender que cada uno de ellos ha encontrado una especie de redención para sus vidas. Pero sus vidas no se encierran ahí. No sabemos exactamente cuál es el final de sus vidas, ¿no? Somos presentados a unos personajes que tienen un pasado que no sabemos cuál es y que van a tener un futuro que tampoco sabemos cuál es. Y que se intuye será peor. No lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Bueno, la realidad es que, spoilers, al final nos morimos. O sea que por el camino... Igual lo de morir puede que no sea tan malo. Según como lo mire. Sí, no, está claro. Está claro que puede no ser tan malo. Ahí tenemos a doña Cremilda para darnos una idea de que morir puede no ser lo peor. Pero es eso, que es un relato, yo creo que sorprendentemente optimista para una realidad que no es nada complaciente. No sé, bueno, yo tengo ciertas dificultades en definir la obra como optimista o pesimista, porque de verdad creo en el hecho de que tenemos contacto con un trozo de la vida de estos personajes. Una vez que no creo que la obra o las vidas de los personajes dejen de existir una vez que la obra se encierra, me resulta un poco complicado definir el optimismo o el pesimismo. Sobre todo porque las lecturas que ha tenido el libro van también en la dirección contraria. También hay gente que cree que la obra es pesimista. Y esto tiene mucho más que ver con la mitología personal que desarrolla cada uno, que no con la forma como la narración se desarrolla, creo. Bien. Yo, así como... Hay una pregunta, esto es pura curiosidad. Hay un momento en el que a Marcia le pinchan. Le pinchan grasa de motor. Me encanta porque la grasa de motor produce esos efectos terribles en la piel, en el organismo. ¿Y cómo llegaste tú? Porque yo sé, porque lo sé, yo he tratado a pacientes con inyecciones de grasa en el dedo y pueden perder el dedo con un pinchazo de grasa en el dedo. Es muy peligroso, sí. Entonces, ¿pero cómo lo supiste tú? Bueno, en realidad... Me pareció fascinante. Pero en realidad nunca lo supe. ¿Se te ocurrió y ya está? ¿No? Sí, la verdad sí, se me ocurrió. Porque la historia tiene situaciones extremadamente absurdas. De hecho, una de las bases de la historia es el teatro del absurdo, de la tradición de Beckett, Ionesco y todo. Porque el absurdo se realiza no en la dimensión del sueño como el surrealismo, sino en la realidad. Y nada es más absurdo que la realidad, todos lo sabemos. Así que las situaciones vividas por Marcia son situaciones que tienen muchas veces una relación
con esta irrealidad del absurdo, y hay el riesgo de ponerla en una situación donde igual sería casi imposible recuperar la pierna o esta parte del cuerpo que se infecta con esta sustancia. Pero el absurdo nos dona la clave de por qué esta situación es aceptable diegéticamente en el universo de la historia. De la misma forma que la escena de la jeringa en el hospital, que es completamente inventada, no hay nada de esto en los hospitales de Brasil, pero el absurdo de la situación hace que parezca real. Y esto es aún más dramático, ¿no? El hecho de que las enfermeras vayan con sus jeringas ahí munidas con eso para protegerse y tal, esto no tengo ninguna constancia de ello. Pero el absurdo dona la clave para imaginar esta situación, ¿no? Que de tan absurda solo puede ser real. Bueno, pues yo de verdad que efectivamente lo otro ni lo había cuestionado. Decías tú la mezcla, esto, y decía, pero es que lo de la grasa me llamó la atención, y dije yo, mira, que bueno, porque efectivamente hace mucho daño, puede llegar sí. Eso, y no es algo que dices tú, bueno, le he intentado matar, ¿no? Pero le puede matar. Le puede matar, sí. Entonces era una cosa que me llamaba mucho la atención. Claro, tú construyes, tu relación con los personajes es que, esto te lo he leído en alguna ocasión, así que si has cambiado de opinión es un problema, pero tu relación con los personajes es que tú crees que los personajes existen más allá de lo que tú escribas sobre ellos. Sí, y esto efectivamente. Hace que de alguna manera tú más que... tú estás transcribiendo sus vidas más que imaginándolas. Por lo tanto, si te pregunto si Jacqueline de verdad estaba enamorada o no, ¿qué más da? No sabemos, no podemos tener una concretud de lo que son las intenciones de Jacqueline, ¿no? Porque es un personaje tan transgresor que es capaz de transgredir hasta las reglas del mundo del crimen donde se ha involucrado, ¿no? Si tiene la oportunidad, transgrediría incluso estas reglas, ¿no? Es un personaje que es capaz de ultrapasar todos los límites, todas las reglas impuestas dentro de las determinadas esferas de la sociedad, sea en la vida regular, sea en la vida criminal. Jacqueline es un personaje que se parece mucho a Marcia. Y muchas veces cuando las dos discuten, es como si Marcia hablara con ella misma. Es como si fueran dos caras de una misma moneda, ¿no? Lo que hace que la relación entre ellas sea aún más compleja, ¿no? Porque Jacqueline casi que es una especie de Marcia sobre la cual no se tiene control, ¿no? Sí. No domesticada. Sí. Yo creo que eso hace que este personaje sea tan carismático, por lo menos yo lo entiendo así. Sí. Bueno, llevamos ya casi una hora, yo creo que es un buen momento para que vayamos cerrando un poquito. Hay una cosa que no he leído en ningún sitio y entonces yo estaba leyendo esta obra y me venía a la mente Jaime Hernández. Porque Jaime Hernández me parece que tiene una sensibilidad a la hora de narrar las historias que tiene un cierto parentesco con la tuya. ¿Has leído a Jaime Hernández? Sí, he leído mucho. Sí, me gusta mucho, sí. Bueno, pues yo no sé, mayor halago no sé si sé dar, pero me parece que emparentas con el mejor Jaime Hernández a la hora de contar. Probablemente porque trabajamos ahí una clase social, ¿no? Obrera, que tiene unos valores y unas motivaciones que son muy particulares de este entorno social. Entonces, creo que los que vienen de la clase obrera tienen una percepción de la vida que está mediada por
por la presencia o la ausencia del Estado en según qué niveles de las relaciones públicas. Entonces creo que ahí está el parentesco. Bien. Y la última, ¿escribiste esto en francés? En Portugués. Portugués. Vale, entonces ahora tiene una cierta lógica la traducción. Es que, claro, yo decía, ¿en qué idioma lo has escrito? Porque yo, claro, la primera edición, o al menos la que tuvo el premio, fue la francesa. No sé si fue la primera, o una edición brasileña primero. El editor de origen es francés. Eso es. Pero yo tengo una relación especial con la editorial porque tengo los derechos para Brasil, para el portugués. Entonces tengo los dos editores a la vez. Eso es. Entonces ellos tradujeron al francés y Sí. lo que es la edición española es una traducción Del portugués. Del portugués al castellano. Sí. Y de hecho creo que Mercedes ha hecho un trabajo magnífico. Pudimos hablar mucho a lo largo del proceso de traducción y sacamos todas las dudas, yo le explicaba los contextos y esto, y no, ha sido fantástico. Pues seguiría así durante toda la noche, ¿verdad? Pero yo creo que es un buen momento para que ellos tengan sus dedicatorias y tú el merecido aplauso por esta gran obra. Muchas gracias. Pues nada, creo que tienen ustedes unos números. Ya voy pasando, ¿no?